Y bueno, ya hablando de los gobiernos, ya Ujú, cierran ujú. ya su gestión y cómo lo hacen, ¿no? Cada uno de los alcaldes que terminan este trienio, tanto quienes desde el Consejo Fundacional de San Quintín hicieron un desastre en materia financiera, reprobándoles cuentas, no siendo transparentes y en la opacidad completa y además siendo premiados los consejeros fundacionales con estando en el primer gobierno con Miriam Cano, hasta lo que significó el caso Mexicali, ¿no? Por el conflicto entre la gobernadora y la alcaldesa Norma Bustamante, que todo indica que ya estarían pues realmente limando asperezas y en donde, ojo, que no se nos pase de largo un tema. No solamente se trató el tiro entre Norma y Marina por el tema de seguridad, también por lo que se manoteaba desde la Dirección de Administración Urbana, con nexistas, pero principalmente con el secretario del campo, quien ya no tendría ahora en esta nueva Injerencia. gestión, pues Melendres ya no tendría poder en la administración urbana. Ahí es donde también estaba centrado un conflicto de poder. No todo era el tema de la seguridad. Ojo, porque sí, nos daría también para otro análisis. Y la alcaldesa de Tijuana, pues Montserrat Caballero, peleándose con su sombra, ¿no? Ujú, sí. Como inició su trienio, así terminó cerrándolo. Sí, y es particularmente en estos dos municipios, yo creo es donde recae lo más llamativo, ¿no? En este aspecto hubo jaloneos, hubo un conflicto de poder muy interesante, lo comentamos aquí muchas veces lo de Mexicali, pero lo de Tijuana, en el nuevo, los nombramientos que se están planteando, Jorge, no sé cómo lo veas, pero ha pasado lo mismo que se dio desde el 2019, Uh -huh. cuando entró Jaime Bonilla Valdés al poder. Abandonaron a los morenistas en los proyectos todos los gobiernos de Baja California, ¿no? Ya sea por conveniencias, por intereses, por posiciones políticas, pero el hecho de que dentro de los gobiernos de Morena no haya titulares que tengan la visión morenista con la intención de que políticamente hablando tener algún tipo de visión para plasmar el morenismo dentro de la administración pública, para mí me es preocupante en el aspecto político, porque la gente votó por un proyecto, ¿no? Por un planteamiento, por una visión, y realmente los gobiernos o los titulares no lo están respetando, ¿no? Ya sea Marina del Pilar Ávila Olmeda, que la mayor parte de su gabinete no tiene ni una pizca de morenista, en lo más mínimo. Lo mismo ocurre en la alcaldía de Mexicali, en la alcaldía de Sí. Tijuana. Para mí es una sorpresa lamentable realmente lo del Fufo Guerrero. Cambiaron a Bujanda por meter otro Bujanda prácticamente, ¿no? En este ejercicio bujandas que puedes tener. El Fufo Guerrero es prácticamente lo mismo en esa situación. Y ves las posiciones que fueron otorgando, también oficialía mayor, por amor de Dios, ¿no? Todo esto que se ha estado generando, pues genera, da una situación, un análisis de, a ver, ¿por qué no están confiando en sus propios cuadros que están generando, ¿no? Y no es suficiente con que Ismael Burgueño sea morenista de cepa. Sí, porque él Y sí lo es, ¿no? él Sin sí lo duda. es y el manejo que tendrá con una visión, y lo entrevistamos en 2 ocasiones y él lo aseguró, va a ser un gobierno de izquierda. Y es la visión que se tiene. Solamente que dentro de Morena, su visión ideológica de izquierda está medio rara, la verdad, pero aún así, pues tiene todas las credenciales Ismael Burgueño para hacer un gobierno emanado de la izquierda. ¿Cuál es el problema? Que también lo tenía esta Monserrat Caballero. Y el problema que dijimos acá es el escuadrón suicida que metió. Sin duda alguna, el gabinete de Ismael Burgueño no representa un escuadrón suicida como sí lo representaba Ujú. Montserrat Caballero, y el desastre que terminó siendo durante estos 3 años, salvándose por no meterse en temas políticos, sino meterse a chambear Fernando Sánchez, Ujú. desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Él fue el que terminó salvando un gobierno desastroso y que tuvo al principio, por meterse en temas políticos, problemas en el manejo de la seguridad. Ya después él supo sobrellevar. Obviamente lo que representa una ciudad como Tijuana, con la cantidad de homicidios que tiene y con los programas de prevención a los que le tendría que apostar, pues es insuficiente. Pero ahora, en el caso de Ismael Burgueño, como dices, nos muestra, al igual que el de Norma Bustamante, y ahorita le vamos a pasar una foto del de Norma Bustamante porque está muy, muy impresionante verlo en imagen, al menos.
no hay cuadros morenistas, y uno se pregunta, ¿no hay cuadros morenistas que puedan hacer gobierno? O sea, solamente los cuadros morenistas son utilizados para campaña, para hacer recorrido de calles, Sí, para territorio. buscar el voto, para pegar stickers, para poner pelear en redes. Ándale, para pelear en redes sociales. O sea, solamente los morenistas, los que tienen una visión de izquierda, sirven para eso. Porque cuando ya llegan al gobierno, se echan la mano de empresarios y de personajes ligados a la vieja política baja californiana, a esa que el ciudadano ya votó en contra o ya no quiso. Y es ahí de verdad muy lamentable porque no le han apostado ni siquiera a la paridad. No le han apostado tampoco a tener una visión ideológica de izquierda. Ningún planteamiento salvo el de Burgueño y el de Miriam Cano. Y bueno, también Rocío Adame, que ella sí logró la paridad. Pero nadie nos habla de tener gobiernos de izquierda y gobiernos morenistas. Sí, se pone la bandera de la 4T y el López Obradorismo y viva Claudia Sheinbaum y bla, bla, bla. Pero es pura diatriba. Cuando ves quiénes son los personajes que los van a acompañar, pues ya nos damos cuenta, Villa, por qué los anunciaron prácticamente ya en los últimos 3 días, ¿eh? Sí, no quieren que los tumbaran por todo el marranero realmente que representan, ¿no? Sí. A mí sí me parece algo increíble la posición del Fufo Guerrero. Si bien ya se venía manejando, ya se hablaba de un acercamiento, ya entendemos de qué grupo político es, ¿no? Gente cercana a Jorge Ramos, por ejemplo, a Ricardo Magaña, en su momento, panistas realmente que de una u otra forma algunos de ellos empezaron a meterse, a filtrarse dentro de la administración morenista, llegaron a tener puestos de subsecretaría, por ejemplo el propio Fufo en el estado, y que de repente lleguen como quienes van a ser los que respalden el proyecto del morenismo, sí es digno de cuestionarse, porque al final hubo situaciones en las que el Fufo Guerrero, la administración de Kiko Vega, se vio involucrado en cuestiones irregulares, Sí. de hacer asociaciones civiles para recibir recurso público del gobierno del estado. O sea, sí hubo una serie de situaciones que son dignas de cuestionarse y de analizarse, y que pareciera que importa poco, ¿no? Y entiendo, por ejemplo, cuando hablan, Oye, no, es que en tema económico no tenemos que meter en la tesorería a un técnico. Ok, está bien, te lo Sí. puedo entender. Seguridad, también, ok, podemos comprenderlo. Y todos los demás cargos, incluso los que son políticos, como por ejemplo la Secretaría del Ayuntamiento, que si bien es técnica, también es política, ¿en ellos no cabe espacio para los morenistas? Y incluso en lo técnico, como dices, ¿no, Villa? Ajá. Y ojo, que también el Fufo Guerrero tiene un gris, por no decirlo feo, es un eufemismo lo que estoy diciendo. Dilo. Es gris su paso como enlace del Congreso y el gobierno del Sin Estado, duda, ¿eh? malísimo. O sea, prácticamente podemos decir que era casi un aviador. Ajá. Entonces, sí, la realidad es que pues Ismael Burgueño va a tener que trabajar mucho en ese tema, en cómo soporta un gobierno con el carisma propio que ha venido generando el propio Ismael Burgueño, pero realmente se requiere más. Como dices, en lo técnico, por eso es muy cuestionable. Los morenistas Porque aparte sí hay contadores buenos, por es lo que ejemplo, te decía. dentro de Morena. O sea, los morenistas deben de cuestionarse porque cuando ya es la hora de formar parte de un gobierno, los relegan, si bien les va, a una coordinación o a una jefatura. Si bien te va, o a una asesoría dentro de presidencia. Si bien te va. Pero si no, oye, nos vemos en 3 años, ¿no? O empiezan a trabajar territorio, ¿eh? Mientras los príncipes y princesas están a gusto recibiendo un salario oneroso y donde ellos están con todos los beneficios de ser gobierno. Entonces, Sin sí, haber hecho absolutamente un solo movimiento. y es a partir de que sí hay... o sea, entonces, ¿que todos los morenistas son qué? ¿Líderes de colonia? O sea, no estamos hablando que ninguno puede cumplir con un perfil para ser un secretario, un director de gobierno. ¿Qué caso no hay ningún morenista inteligente que pueda ocupar un puesto Sí. o técnico de nivel o práctico o capacitado para dirigir una administración municipal? Pues, o sea, se vuelve incluso hasta ofensivo, ¿eh? Sí, totalmente, y así lo tendrían que tomar. Y ahí tenemos la fotografía de Norma Bustamante, de lo que huyó. nos la aplicó Norma Bustamante, ¿eh? Sí. Comes y te vas prácticamente. Sí, prácticamente. Llegó, se presentó, le hicieron 2 preguntas. Luego y regresó por el postre. se fue y volvió a regresar a tomarse la foto y se volvió a ir. Traía ahí como era un juego de las sillas para Norma Bustamante el día sábado que presenta su gabinete. Un gabinete que ya sabíamos que iban a ser ellos. Oye, el 90% son los mismos, ¿no? Son los mismos. O sea, y tardó hasta el sábado para poder nombrarlos.
al final era solamente buscar posiciones de poder, una u otra que le faltaban ahí, pero los puestos importantes quedaron o recayeron en las mismas personas. Pero esa belleza de fotografía, Villa, porque de esa fotografía, la única persona morenista es Silvia Beltrán, que es la oficial mayor. La única que es consejera de Morena y que la han relegado aparte del Consejo de Morena. Pero es consejera morenista y es la única que incluso también le apostó a Claudia Sheinbaum. Dicen que iban a hacer un foro sobre género. Ándale. Ese grupo. Todos hombres, ¿no? Vamos a, ¿cómo ha avanzado el tema de la acción afirmativa por el género? Vamos a preguntarles a un grupo de blancos privilegiados. y sí, o sea, realmente lo que ves ahí es, no hay morenistas, salvo ya dijimos Silvia Beltrán, y además, pues son puros hombres. Y además son prácticamente todos los que repiten de su gobierno, salvo el secretario del ayuntamiento, ¿no? Que lo Rodrigo movió, Llantada. O sea, lo movió, no precisamente lo quitó. Sí, lo puso como administración urbana. Un enroque, por así llamarlo, ¿no? Y volvió Kiko Garza, o sea, la gente que incluso ha traicionado a Normalicia Bustamante volvió ahí al cargo, ¿no? Pon otra vez la foto, ¿no, Isaac, por favor? Porque los operadores en contra ahí están. Ajá. O sea, entonces, para formar parte de un gobierno municipal emanado de Morena tienes que traicionar, ¿no? Tienes que ser hombre, blanquito, no tienes que estar apegado con la izquierda. Y tienes que traicionar a tu jefe. Sí, sí, cierto. Tienes que traicionar a tu propio jefe, tienes que ser blanquito de colegio, tienes que pues ser hombre, principalmente. Y lo que termina por rescatar es en áreas que no tienen tanto peso, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos una Bárbara García que asume como directora de un parque, que si hace una buena gestión, como lo hizo como regidora, pues podría destacar, sin duda alguna. Y hay otros puestos interesantes, pero no son de primer nivel. Entonces, es ahí donde se cuestiona... Oye, de jóvenes ni hablamos, ¿verdad? No, jóvenes ni hablamos, ¿no? De la comunidad tampoco, ¿no? O personas de comunidades indígenas o personas con discapacidad tampoco. Y es algo que se cuestiona porque la presidenta Claudia Sheinbaum lo hizo, ¿eh? O sea, Claudia Sheinbaum sí traía esa visión de, bueno, vamos a ver, tenemos que cambiar un poquito y refrescar la visión de cómo se tiene que gobernar. Y no es un tema de meritocracia, ¿eh? No es un tema de trabajamos en la campaña, te mereces ocupar esos cargos. Trabajaste en la campaña, pero porque traemos un proyecto en común, en conjunto. Y no se vale, pareciera, bueno, sí se vale al parecer en estas reglas del morenismo, queda claro que puedes brincarte a todas las personas que lucharon por un movimiento para colocar a personas que no tienen el mínimo interés en el movimiento y que al final, cuando Morena caiga, que eventualmente va a caer en el tema de poder por el desaseo, precisamente por este tipo de conductas, estos personajes van a cambiar y se van a mudar al nuevo partido, ¿eh? Y es entendible que, por ejemplo, un Alberto Ibarra Ojeda, de Dirección de Obras Públicas, repita por su trabajo que no le metió lo político partidista o la grilla. No fue polémico. No metió grilla política. O sea, ahí sí se entiende que lo repitas, hizo una buena gestión. Quiere meter a Rosa Castañeda en ese puesto, por cierto, ¿eh? Sí, entonces, afortunadamente repite alguien que tiene el oficio técnico político para poder llevar una dirección tan controvertida como lo es Dirección de Obras. Es ahí donde veremos, y ya cerrando el tema nada más, Villa, lo que va a representar Rosarito y Tecate como estos dos gobiernos que pudieran destacar incluso por encima de Mexicali y Tijuana en miras del 2027, ¿no? Porque hay que recordar que todavía prestaría para una reelección, ¿no? Para estos nuevos alcaldes. En el caso de Norma Bustamante, no. Y pintan bien ambos, ¿no? Realmente, sí. O sea, la posición que ha dado ahí, por ejemplo, Román Cota y la propia Rocío Adame en estos escenarios que si bien Rocío Adame tuvo una situación complicada con la sucesión por Araceli Brown Figueredo, quien fue su sucesora, aún así estos dos perfiles pareciera que se encuentran muy bien asentados, ¿no? Dentro del gobierno que van a dirigir. Manejaron la transición con mucha inteligencia, mucho temple político, y eso le viene bien a un inicio de gobierno, ¿no? Tanto Román Cota con Darío Benítez como la propia Rocío Adame con, ya decías, Araceli Brown. En el caso también de Ismael Burgueño, ¿no? No meterse ese conflicto innecesario al que quería forzosamente llevar Montserrat Caballero. Entonces, eso le viene bien. Por eso es que son gobiernos que lo que cuestionamos es a quienes lo integran. Pero la cabeza no se ve mal. El punto es ver de qué manera lo pueden llevar. Porque la verdad es que sí se torna muy complicado cuando hablamos de que son gobiernos de izquierda, ¿no?
Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.